La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marco Topete del Departamento de Ingeniería de Energía Solar. Vamos a dar este webinar sobre lo que es interconexión con sistemas, con microinversores NEP. Antes de empezar con este webinar, si se escucha bien el audio, la imagen, si está todo bien. No sé si me pueden responder ahí en lo que es la sección de preguntas. Perfecto, muy amable. Gracias, Mario. Gracias, Israel. Bueno, vamos a comenzar con este webinar de interconexión. Para comenzar, vamos a aclarar un poco algunos temas, qué es la interconexión o qué son los sistemas de interconexión a la red. La interconexión o generación distribuida, como también se le conoce, es el aprovechamiento de la radiación solar para la generación de energía aplicada en líneas de CFE, es decir, a través de los paneles solares. Nosotros obtenemos la energía, la convertimos por medio de lo que son los inversores de interconexión y posteriormente se inyecta a lo que son las líneas de CFE. Esto nos permite lo que es el ahorro de consumo de energía, claro está. Los recibos, lo que se busca principalmente es que los recibos queden lo más cercano a cero posible, y de esto depende mucho del dimensionamiento, si buscamos un 80, 70, un 60% o la totalidad del recibo. La energía solar para interconexión. Algo muy importante o lo que es fundamental en estos sistemas son los paneles fotovoltaicos. Hay que conocer bien algunas especificaciones para poder trabajar con estos sistemas. Los paneles son un conjunto de celdas conectadas entre sí que generan electricidad en corriente continua al exponerse a la radiación solar. Es muy importante, los paneles cuando nosotros los instalamos hay que considerar la inclinación y la orientación del panel. En los sistemas de interconexión siempre vamos a trabajar paneles de capacidades grandes y normalmente 60 o 72 células. Que esto no se nos pase, es algo muy importante para el aprovechamiento de lo que es los sistemas de interconexión. Los inversores de interconexión son el otro elemento fundamental en estos sistemas. El inversor es el que nos permite la transformación de corriente. El panel nos está entregando lo que es corriente continua y por medio del inversor nosotros lo vamos a transformar a corriente alterna. El inversor es el que nosotros conectamos a nuestro tablero de carga para poder generar o inyectar la electricidad a lo que son las líneas de CFE. Existen dos tipos o manejamos actualmente dos tipos de inversores. Lo que es el microinversor, lo instalamos en la parte del módulo con los módulos fotovoltaicos, en este caso el microinversor NEP, el modelo BDM600, nos soporta hasta dos módulos fotovoltaicos de 350 watts como máximo. El otro tipo de inversor son los inversores string. Este tipo de inversor, o también llamado cadena, nos permite hacer cadenas de paneles solares y conectarlos directamente al sistema, al inversor. Las ventajas que vamos a tener es que con los microinversores nosotros podemos crecer o dimensionar el sistema sobre la marcha. Nosotros podemos colocar solamente un microinversor, colocamos los dos paneles solares
Y posteriormente, si aumenta el consumo, nosotros podemos meter otro microinversor y conectarlos entre sí. Vamos a estar hablando de las ventajas que tienen cada uno más adelante. El inversor string, por otro lado, es mucho más económico en cuestión de dimensionamiento, pero lleva un costo inicial elevado. Un detalle o algo importante a destacar o a considerar cuando hacemos este tipo de instalaciones es que los inversores string o cadena, nosotros necesitamos iniciar con un sistema completo. No podemos colocar, si es un sistema de 5 kilos, no podemos colocar 1 kilowatt de paneles y posteriormente ir metiendo los demás paneles hasta acabar los 5 kilowatts. El sistema no funciona adecuadamente cuando hacemos esto. La potencia baja mucho en el inversor, no es la misma eficiencia y en ocasiones puede ser que el inversor ni siquiera arranque. Es muy importante si se manejan los inversores string o cadena, manejar el sistema completo y colocar los paneles completos desde un principio. Si hay alguna duda que no se nos presente durante la presentación, podemos tratarla en el momento sin ningún problema. Algo que siempre, o una pregunta que va de cajón cuando manejamos sistemas de interconexión es ¿qué es mejor? ¿Un inversor string o un microinversor? Bueno, aquí depende mucho de la aplicación. Realmente no es que sea mejor uno que otro, sino dependiendo. Los inversores string o cadenas son el tipo de inversor más común. La venta principal de estos equipos la encontramos por la cuestión de precio. Al ser un equipo donde podemos conectar cadenas completas de paneles, los encontramos en capacidades grandes por lo general. El costo, como es una capacidad grande, el costo de manufactura es menor, por lo que el sistema realmente, si sacamos un precio por watt, va a ser menor. Pero como lo comentábamos, aquí debemos estar muy conscientes o contemplar que si vamos a manejar un sistema de 5 kilos, nosotros tenemos que poner los 5 kilos de potencia completas en paneles. No podemos dejarlo a la mitad o dejarlo por debajo de la potencia. Los microinversores, este tipo de inversor es un sistema muy práctico, ya que nos permite agrandar el sistema de capacidades pequeñas, es decir, para hacer hacer que nuestro sistema crezca, basta con agregar un microinversor más con sus correspondientes paneles y conectarlo en serie al último microinversor del sistema. Este tipo de sistema, lo que son los microinversores, nosotros los colocamos como lo hablamos ahorita y ellos traen un cable integrado. Este cable nosotros lo conectamos entre sí y el sistema se va duplicando, va creciendo la potencia y pues va generando más. Los microinversores o los sistemas, cuando nosotros manejamos interconexión por microinversores, manejamos ramales, se les llama. Son cadenas de microinversores que vamos colocando, llegan a un máximo y es hasta donde termina ese ramal. Comenzamos a colocar otro ramal. Posteriormente, a la salida en los cables de alterna, nosotros vamos a conectar todos a lo que es el tablero de cargas. Haciendo una pequeña comparativa de los equipos, las ventajas de los inversores. En tipo string vamos a encontrar que tiene un menor costo, el dimensionamiento es más sencillo, el monitoreo lo traen interconstruido, no requiere accesorios adicionales, en dado caso tal vez conectores MC4 y requiere una sola tirada de cables para alterna. Los microinversores podemos crecerlos de manera gradual hasta donde nosotros queramos dimensionar el sistema. El monitoreo lo podemos hacer por panel. Dentro de su sistema de monitoreo esto es algo muy práctico. Nosotros podemos ver la potencia que nos está generando cada panel, no toda la cadena. Si se daña un panel, no compromete al sistema. Este es un aspecto muy importante dentro de los sistemas. En los inversores string, si por alguna razón un panel se daña y nos deja de producir su potencia, va a caer la potencia de todo el string. El sistema va a dejar de funcionar. En microinversores esto no ocurre. Si se daña un panel, deja de funcionar ese panel, siguen generando todos los demás.
Dentro del monitoreo nosotros vamos a ver los cuadros representando los paneles, la potencia que está generando cada panel, y cuando se llega a dañar nosotros vamos a seguir la potencia que genera, seguir viendo, perdón, la potencia que genera cada panel, y el panel dañado normalmente se va a bajar a 10 watts, 20 watts, y nos va a mandar una notificación de que ese panel tiene algún problema, que se sugiere una revisión técnica. Otra ventaja que vamos a encontrar con los microinversores es que podemos mezclar ramales de distintas potencias. Es decir, en un ramal nosotros podemos poner paneles de 320 watts, en otro ramal trabajar paneles de 250 y en otro ramal manejar paneles de 340 watts. Esto sin ningún problema puede funcionar. En los inversores tipo string, todos los paneles deben ser de la misma potencia, al menos en el string. Otra ventaja que tenemos es que los datos del equipo no los manda de manera inalámbrica, los manda por medio de lo que es la red eléctrica. Sobre la misma corriente alterna, los cables de alterna es donde monta los datos. Entonces nosotros para el monitoreo conectamos lo que es el gateway a una toma de corriente que maneje las mismas líneas del microinversor. Que tengamos dos líneas y un neutro, alimentamos el gateway y sobre esa conexión nosotros extraemos los datos. No necesitamos hacer una modificación especial. Por otra parte, en el inversor string lo trae de manera local. Nosotros conectamos los paneles directo al inversor, y en el inversor, en el display, nosotros vamos a estar viendo la generación de potencia que ha tenido durante el día y durante el ciclo de vida del equipo. Posteriormente, como trae los módulos Wi-Fi interconstruidos, nos va a mandar todos esos datos a una aplicación. Es importante que el inversor tenga cerca una red de señal Wi-Fi para poder hacer este enlace. El microinversor se monitorea a través del gateway. El gateway nosotros podemos adaptar una antena de Wi-Fi y con esto anclarlo a una red Wi-Fi para poder monitorearlo por medio de una aplicación, en dado caso que no queramos utilizarlo de manera local únicamente. Aquí vemos una instalación que se realizó de los microinversores. Los microinversores nosotros podemos instalarlos en la misma estructura, lo más recomendable, sobre la misma estructura de los paneles solares. Y como vemos aquí, se conectan los dos paneles y entre los microinversores se conecta el cable troncal. Este cable ya lo traen incluido, a diferencia de otras marcas que venden el cable por separado. Los paneles solares cuentan con conectores tipo MC4 que se conectan directo al microinversor NEP. Los microinversores traen estas conexiones por default. Nosotros llegamos y conectamos directamente el panel. Realmente para la instalación solo necesitamos considerar de material extra lo que son la tirada de cables para corriente alterna, que va del microinversor al tablero de cargas. Aquí vemos otra pequeña instalación de lo que es el microinversor. Como vemos, está dentro de la misma estructura del panel fotovoltaico, se monta, son dos tornillos los que lleva. Una vez montado, nosotros quitamos unas corbatas que traen por fábrica, son como protección. Conectamos los cables troncales y hacemos la tirada de cable de alterna hacia lo que es el tablero de carga. Se pueden combinar la salida de varios microinversores para crear un ramal, de esta manera instalar mayor cantidad de energía. Esto es lo que comentábamos. Como vemos en la primera imagen, nosotros es lo que vamos a tener con el microinversor. El cable que vemos ahí, que es el cable troncal, viene incluido. Nosotros únicamente instalamos el microinversor en lo que es la base o el soporte del panel. Conectamos los dos paneles directo al microinversor en los conectores MC4. Y de la salida del cable nosotros tenemos dos opciones. Podemos conectar y hacer nuestro propio cable
compramos lo que es el puro conector, colocamos los cables y le damos la distancia deseada, o bien compramos el cable prefabricado, lo instalamos y ya únicamente conectamos al tablero. En dado caso, si nosotros necesitamos hacer crecer el sistema, únicamente colocamos los dos microinversores y conectamos los cables troncales de cada microinversor entre sí. Aquí vemos un diagrama de la instalación. Como lo comentábamos, este equipo nosotros colocamos los paneles, colocamos los microinversores. Sobre los microinversores vamos a estar haciendo las conexiones de los cables troncales. Algo importante, algo a considerar cuando hacemos instalaciones de los microinversores es que podemos colocar únicamente 5 microinversores del BDM600 por ramal. Si nosotros necesitamos una capacidad mayor a los 5 microinversores, estamos hablando de que ya necesitamos iniciar con otro ramal. Como aquí podemos ver, se están manejando dos ramales. Por ramal nos referimos a cada tirada de cables que manejan los microinversores. Aquí nosotros vemos dos ramales con dos microinversores cada ramal. Por lo tanto, a la salida tiene conectados los cables de alterna, llegan a una caja de unión y de ahí bajan las líneas. Únicamente baja línea 1, línea 2 y el neutro. Como podemos observar aquí en esta imagen, a partir de lo que es el tablero de carga se sacan las dos líneas. Es recomendable sacar las líneas de alimentación para el gateway antes del tablero de cargas, que salga lo más cercano posible a los microinversores. Con esto nosotros podemos tener una calidad mucho más grande que si dejamos pasar una tirada de cable más larga o si encontramos un equipo intermedio que esté afectando a las capacidades de entrega de energía de los equipos. Nosotros conectamos el gateway a las dos líneas, conectamos el neutro y es todo lo que necesitamos hacer con el gateway. De esta manera vamos a encontrar lo que es el monitoreo local. En dado caso, nosotros podemos descargar la aplicación de NetBeaware y anclar lo que es el gateway a una red Wi-Fi. Con esto nosotros ya vamos a tener lo que es el monitoreo remoto y podemos ver en la aplicación la potencia generada por cada panel, la potencia diaria por semana, por mes, la potencia por año o inclusive la que ha generado durante todo el ciclo de vida del sistema. En este caso, algo que se puede llegar a preguntar es por qué razón podríamos tener dos ramales con dos microinversores cada uno, si todos los microinversores los puedo colocar en un solo ramal. Bueno, una característica que comentábamos de los equipos es que podemos combinar lo que son potencias. Puede ser que en el ramal 1 nosotros estemos poniendo los paneles de 340 y en el ramal 2 tengamos paneles de 250. Esto es una ventaja muy grande, ya que en ocasiones compramos los paneles, instalamos el sistema y cuando queremos crecer el sistema no conseguimos el mismo tipo de panel. Podemos colocar otros paneles y sigue funcionando el sistema. No hay ningún problema por la mezcla de paneles siempre y cuando sean por ramal. Aquí vemos unos componentes necesarios para la instalación. Se recomienda colocar lo que es el ENCAP al final de cada ramal. Esto es para proteger la conexión de los microinversores. Nosotros lo colocamos con el fin de evitar que agentes externos entren en lo que es el conector y lo dañen, o bien que entre agua y nos vaya a generar algún corto, animales, muy común. Todo esto para eso es para lo que se utiliza lo que es el ENCAP. Del otro lado vemos lo que es el cable de corriente alterna. Nosotros lo colocamos, hacemos la conexión en el microinversor y nos va a quedar de esta manera los cables ya con las puntas listas para instalar en el tablero de cargas. Este cable es de una extensión de 5 metros y el calibre es calibre 12.
La instalación requiere de montajes para los paneles que permitan darle el ángulo adecuado para el mayor aprovechamiento solar. El ángulo va a depender mucho de la posición del estado, del lugar geográfico donde nosotros instalemos los paneles. Hay diversos modelos de montajes para los paneles. Podemos encontrar lo que sea de 2x2, de 1x4. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, como vemos en la primera imagen, el EPL AM01 1x4 quiere decir que es de un panel por 4. Nosotros vamos a encontrar una sola hilera de paneles donde podemos instalar hasta 4 paneles. Si hablamos de un montaje 2x2, estamos hablando como un montaje de la segunda imagen, donde encontramos una hilera de paneles abajo, una hilera arriba y podemos instalar hasta 2 paneles. Hay montajes como el que vemos en la tercera imagen, que es de 2x4. En este montaje nosotros vamos a poder instalar hasta 8 paneles. Lo que vemos aquí son los sistemas para monitoreo. Nosotros vamos a encontrar lo que es el gateway. El monitoreo local del BDM600 es a través del comunicador para monitoreo de microinversores. El modelo es BDG256. A este tipo en los microinversores, al sistema que se utiliza para el monitoreo se le conoce normalmente como gateway. Para el monitoreo de Wi-Fi nosotros necesitamos el adaptador o dongle que está a un lado del gateway. Esa tipo USB se conecta abajo de la pantalla de lo que es el gateway y nos permite el acceso a las redes Wi-Fi. Con esto nosotros podemos anclar lo que es el gateway a una red Wi-Fi para poder monitorearlo de manera remota. Es necesario descargar una aplicación que se llama NetBeaware y sobre esta aplicación nosotros vamos a escanear los códigos de barra que trae cada microinversor para poder distinguir cuál es el panel que está generando la potencia por microinversor. Como es un sistema al cual nosotros podemos integrarle 2 paneles solares, es necesario escanear los 2 códigos de barra que van a encontrar en el microinversor. Cada código va a corresponder a un panel solar. Aquí nosotros podemos ver lo que son una instalación, es un proyecto que se realizó. Esta instalación es una planta fotovoltaica flotante. Fue instalada en Fukuoka, Japón. La planta se instaló, está sobre lo que es un lago y fue realizada con lo que son los microinversores NEP. Como nosotros podemos ver aquí, pues los microinversores están instalados en el montaje, la tirada de cable es flotante. Es importante con estos sistemas, las conexiones son selladas y el sistema es IP67, nos permite sumergirlo, por lo tanto es resistente al agua. No tenemos ningún inconveniente o ningún problema si lo instalamos en lugares húmedos o zonas lluviosas, lugares donde estén en constante contacto con agua. No hay ningún problema por la instalación de los microinversores en este tipo de condiciones. El sistema que se instaló aquí fue de 1200 paneles de 250 watts. La planta solar fue una planta de 300 kilowatts. ¿Hay alguna duda hasta aquí con los sistemas de interconexión? Tenemos aquí una pregunta que si es indispensable instalar el sistema para monitoreo. No es indispensable. Si nosotros instalamos los microinversores, van a estar funcionando, únicamente nos van a estar indicando, van a estar alarmados por la falta del sistema de monitoreo. Cuando nosotros instalamos el monitoreo, sí nos va a estar nos va a omitir este fault y van a funcionar correctamente si los instalamos sin monitoreo. En cuestión del microinversor, no debe haber ningún problema, sí genera salida,
pero por normativas de CFE sí solicita un medio de monitoreo para poder estar registrando lo que se ha generado. Así que respondiendo a la pregunta, por el equipo no es indispensable, por normativas sí lo es. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Pregunta, José, ¿qué tipo de protecciones se requieren? Bueno, para este sistema realmente lo único que necesitamos son las pastillas de corriente alterna, ya sean fusibles, pastillas termomagnéticas o fusibles tipo de los que se conocen como tipo escopeta, son los más recomendables, son los de acción más rápida. Sería lo único que se necesita, la protección en la corriente alterna. Por parte de la corriente directa, pues queda cubierto, no es necesario. Mario nos pregunta, ¿es necesario un sistema de tierra? Sí, sí es necesario, es muy recomendable. Como estamos manejando con un sistema de interconexión, sí es recomendable manejar lo que es un sistema de tierra física. Realmente en cualquier instalación eléctrica es lo más recomendable. Nos pregunta Mario, para el caso en México, ¿en dónde se consulta el tipo de contrato para CFE? Sobre los contratos, nosotros necesitamos llenar una solicitud, hacer el contrato y todo esto se presenta con CFE. CFE nos va a pedir el dimensionamiento del sistema, la tarifa que estamos manejando, cuánto se estima de ahorro, una proyección de ahorros. De igual manera, proporciono mi correo, lo vamos a ver nuevamente en pantalla. Mi correo, mi nombre Marco Topete, mi correo marco.topete@syscom.mx. Si tienen alguna duda con esto los puedo apoyar sin ningún problema. CFE nos va a estar pidiendo lo que es la solicitud del contrato, que llenemos algunos datos, nos va a preguntar el tipo de tarifa, que entreguemos una proyección de ahorro, nos pide que entreguemos también lo que son las características, ficha técnica de los equipos. Y prácticamente sería todo. Todo esto se ve directo con CFE. En la página podemos entrar y descargar todos los formatos o de igual manera en la sección de recursos en cualquier sistema de interconexión están dados de alta los formatos para facilitar todo esto. Iván nos pregunta, ¿el cable de conexión a la corriente alterna qué tipo de conector tiene? Es un tipo de conector especializado. Es diseñado por el fabricante y es únicamente para los equipos. El conector lo vamos a encontrar en la página de Cisco, dentro de lo que es los sistemas, buscamos en el buscador, colocamos por marca, buscamos NEP y vamos a encontrar todos los conectores necesarios. José nos pregunta, ¿la tierra física puede ir interconectada al mismo sistema de tierra de un edificio? Sí, sí podemos hacerlo. De hecho, es la recomendación. Nosotros instalamos los sistemas de tierra físicos y por la parte de abajo del suelo se conectan los electrodos. Se hace una unión equipotencial, es a lo que se llama esto. Si el edificio cuenta con un sistema de tierra físico, la tierra se conecta al neutro en el medidor, es donde se instala la tierra física del sistema eléctrico. Cuando nosotros colocamos los paneles solares y realizamos la interconexión, nosotros llegamos al neutro y es donde se conecta en el tablero de cargas. Nosotros recomendamos también instalar lo que es un sistema de tierra físico para lo que es la estructura, hablándose de todos los montajes, de la estructura del panel e inclusive si se puede el chasis del microinversor o bien tallar un poco las conexiones para que se haga la misma tierra física al momento de instalarlo en el montaje del panel.
Donde no es recomendable y donde sí debemos considerar y tener un sistema aislado es cuando se trabaja un pararrayos. Si tenemos conectado un pararrayos, ahí sí necesitamos un sistema de tierra físico independiente. Nos pregunta Raúl, buenos días. En el caso del microinversor de 600 watts, si colocamos un solo panel de 400 watts, se aprovecha toda la salida, aunque sea solo un panel, no se aprovecha. Va a tener una pérdida mínimo por el funcionamiento del sistema. En primera, el sistema de 600 watts o el microinversor de 600 watts nos tolera paneles hasta 350 watts. Así que lo máximo que nosotros podríamos instalar sería un panel de 350 watts y a la salida nos estaría entregando en condiciones ideales alrededor de 340-345 watts. Fernando nos pregunta, ¿tendrá algo para realizar la proyección de ahorro? Todavía no lo subo, Fernando. Sí lo estamos desarrollando. Se está haciendo un formato, un machote, para nada más llenar algunos datos y que nos arroje la proyección. Realmente todavía no está terminado, entonces si gustas, mándame un correo, nos ponemos de acuerdo y te ayudo con la proyección, pero un formato para realizarlo todavía no lo tenemos. Raúl nos pregunta, entonces, ¿la salida de los microinversores NEP está limitada a 300 watts como máximo por panel? La entrada es la que está limitada, nosotros no podemos ponerle un panel mayor a 350 watts. Podemos colocar dos paneles de 350 watts, sería lo máximo que podríamos conectarle. Ok, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a hablar un poco sobre lo que son las características. Fernando nos está preguntando, entonces, aunque diga que soporta hasta 600 watts, nos soporta más de 600 watts, pero es en combinación. Así es, nos soporta lo que son dos paneles de 350 watts, sería lo máximo que podríamos conectarle. Vendrían siendo en total 700 watts. Esto, claro está, dividido entre los dos strings. Bueno, no strings, entre los dos conectores que maneja. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las características del equipo. Vamos a ver lo que es la ficha técnica. Sobre lo que son los microinversores, nosotros vamos a encontrar lo que son los voltajes. El voltaje máximo de operación que nosotros podemos instalar por entrada son 60 volts. La potencia máxima se recomienda lo que son 350 por la variación que tienen. Se busca dar una tolerancia.
Realmente a lo que se preguntaba ahorita, el equipo nos va a soportar hasta 720 watts. A la salida nosotros vamos a encontrar lo que es la potencia nominal para la corriente alterna en 550 watts. Si nosotros quisiéramos dimensionar un sistema con microinversores, nosotros debemos dividir o buscar la potencia calculándola con 550 watts. Si nos pregunta por un sistema de 1 kilo, nosotros instalaríamos o recomendaríamos lo que son 2 microinversores para poder alcanzar una potencia de 1.1 kilos. Con los microinversores nosotros vamos a encontrar también lo que son los amperajes. Dentro para la instalación en el panel nosotros no podemos superar lo que son amperajes de 12 amperes por cada panel, que realmente es una potencia, un amperaje pues, relativamente alto, considerando lo que es únicamente para un panel. La salida de corriente nosotros la vamos a estar trabajando, los hertz que maneja es una variación de 59.3 a 60.5 hertz. La eficiencia que está manejando los microinversores NEP son del 99%. Las fallas que se han llegado a registrar o se estiman es de fallas de un solo microinversor por cada 100.000 instalados. Algo importante o algo a destacar de la parte técnica de los microinversores es los voltajes de lo que es el MP. Estos voltajes vienen superiores, vienen en un amplio rango de voltajes, lo que nos permite un mayor aprovechamiento y por lo tanto una mayor eficiencia. ¿En qué nos va a beneficiar esto? Pues cuando el sol esté cayendo, que tengamos una generación lo que se consideraría baja, con esta compensación o los voltajes que nos está entregando el sistema por la relación que tienen los voltajes MP, va a seguir siendo una potencia alta. En las pruebas que se realizaron con estos equipos, se instalaron dos microinversores conectados entre sí para un sistema de 1.1 kilos. Se estuvieron realizando pruebas y lo que se considera de irradiación solar son 5 horas. Realmente en el monitoreo alcanzamos a notar picos donde nos estuvo generando hasta 7.2 kilowatts diarios, siendo que lo estimado era alrededor entre 4.5 y 5.5 kilowatts. Entonces con esto sí comprobamos y se pudo observar la eficiencia de los sistemas. Realmente es algo muy, muy estable, muy completo y las potencias que está manejando son excelentes. La eficiencia es muy, muy buena. Les repito mi nombre, Marco Topete, del Departamento de Ingeniería Solar. Mi correo para cualquier duda o aclaración. Si hay alguna otra duda que se haya presentado, la podemos atender antes de terminar la sesión. Ok, perfecto. Si no hay dudas, entonces pues por mi parte esto sería todo. Quedo, quedo atento a cualquier comentario respecto al tema. Nuevamente les repito, mi nombre es Marco Topete, el correo lo podemos ver en la pantalla, marco.topete@syscom.mx y pues de mi parte sería todo.